señores, muy buenas tardes, buenas noches también para todos los que se están uniendo a esta hora del día. Bienvenidos aquí a su programa semanal A Doble Nudo. Estuvo el servidor Daniel Suchar, y antes de entrar a el tema de hoy y por supuesto presentar a mi compañero de programa, el tema es candente, porque aquí todos hemos escuchado en los últimos días el tema de la subasta de las frecuencias, que definitivamente hoy ya hubo la subasta, y la palabra que cabe en todo esto es una pregunta: ¿hay o no mordaza? De eso se trata el programa, así que no se vaya, disfruta bastante este primer nudo, Daniel Suchar. Segundo nudo, Otto Guevara. Un placer, Daniel, estar nuevamente con vos en el último programa del mes de noviembre. Sí, no quería decir nada, ya hoy, mira que hoy es Thanksgiving, hoy es Día de Acción de Gracias. Así es. Hoy jueves, bueno, jueves prácticamente el último jueves del mes de noviembre, sí. Y es un evento muy interesante que aparece en Estados Unidos. De verdad que la gente o sea, yo nunca he estado en un Thanksgiving, pero tengo amigos que sí lo celebran, indistintamente la religión que profesen, porque lo ven como algo muy de gratitud. ¿Cómo no? No, cada vez se hace más extensivo. Eso que empezó como costumbre allá en los Estados Unidos se está utilizando, se está practicando en otros países, pero luego viene también la parte comercial ligada a ello, claro, porque en Estados Unidos empezó el tema del Black Friday. Bueno, hay gente ahora, que y entonces ahora en el comercio, en diferentes países, ya se habla de Black November. Entonces, en noviembre es una época interesante para hacer compras. Mucha gente espera, guarda su platica, si quiere comprar algo. No, esperemos a los precios de Black Friday o Black November, o el último fin de semana de noviembre. Bueno, y se inventaron también el Cyber Monday, que significa toda la parte tecnológica. Para el lunes después de Acción de Gracias. El del martes, que creo que es Flying Tuesday o algo así. Hay algún tema con turismo que tiene que ver. Pero bueno, señoras y señores, el programa. Es más, de una vez les cuento que si usted va a hacer alguna compra a partir de mañana o este fin de semana largo, camine, compare, muestre si va a hacer alguna compra. Por supuesto que esa compra tenga más valor que precio. Recuerde tener un poquito su educación financiera, sabiendo que si va a pasar la tarjeta dentro de un mes va a tener que pagarla. O sea, también jugar con sus ingresos y también dar algunas recomendaciones para este momento que yo creo que marca el inicio de esta época comercial que muchas personas están buscando en el año. Y marca el inicio también del verano nuestro, marca el inicio de lo que es ya esa época decembrina, los aires más frescos que se puede sentir en diferentes partes del país, especialmente en el área metropolitana. Es más frío, ya todo decorado de Navidad, y entonces la presión para el consumo de productos, de regalos y cosas de esas, es amarrado con aguinaldo, y la otra parte, para los que tienen vehículo, con el pago marchamos. Bueno, señoras y señores, programa que usted está viendo por Canal OPA, Canal 38, canal de Telered, en toda la red de canales y cableras que hay en el país. Me toca a mí hoy hacer este repaso. También lo puede ver en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en LinkedIn, tanto el programa completo en las redes sociales oficiales de Otto Guevara Good, este humilde servidor Daniel Suchar Sommer, por supuesto en las redes de A Doble Nudo. ¿Y qué me falta a mí? A ver. No, ¿saben qué? Para los que nos están viendo en estos momentos, si no se ha suscrito al boletín electrónico que tenemos nosotros, boletín de noticias, el newsletter de A Doble Nudo, de verdad les recomiendo hacerlo. Es muy sencillo, se mete en la página nuestra, ahí está el boletín, dice suscribirse, pon nada más la dirección electrónica y eso es todo. Lunes, miércoles y viernes le llega un boletín, que es un boletín que cada vez está más completo. Son noticias, únicamente noticias de política, políticas públicas y economía, nacionales y extranjeras. Y las más relevantes le llega lunes, miércoles y viernes. Y los jueves un resumen de la conferencia de prensa que ni siquiera Casa Presidencial hace. No hay ningún medio de comunicación que haga lo que hacemos nosotros en el boletín. Yo siempre te he dicho que desde que nosotros hicimos el boletín, mi papá se entera más rápido por el boletín, que le llega a las 6 de la mañana, que empezar a ver todo ese poco de... y es gratis, así que de una vez, nada más, dirección electrónica, su nombre, lunes, miércoles, viernes, y luego los jueves le llega la edición especial del boletín nuestro de Doble Nudo. Sin que se me olvide, Spotify, Apple Music, cual cuenta A Doble Nudo, también puede escuchar este programa cuantas veces quiera en su diario vivir. Otto, vamos a explicar el tema de la frecuencia. Vamos a ver, porque yo creo que este tema ha estado muy candente.
se ha desvirtuado, y me parece a mí, Otto, y si me llevas la contraria no tengo problema, pero también el momento de esta contienda electoral magnifica el problema. Totalmente. Magnifica. Sí. Es una caja de resonancia donde todo el mundo habla y por supuesto todo el mundo quiere sacar petróleo de donde no hay. Otto, ¿desde cuándo hay, y preste atención señoras y señores, porque esto es un programa para tomar nota, desde cuándo empieza una ley con temas de frecuencias de radio y televisión, o lo que se llaman las frecuencias de espectro radiofónico y radioeléctrico en Costa Rica? Yo creo que por ahí hay que empezar. ¿Cómo no? Y para empezar hay que empezar con lo que dice la Constitución, porque ese es un tema que ya viene a dilucidar si hay o no hay derechos de propiedad sobre el espectro electromagnético. Esa cosa ahí que no vemos, pero que por donde discurren frecuencias que se utilizan para lo que es comunicaciones por radio, la transmisión de televisión, etcétera. La Constitución, artículo 121, inciso 14. Internet y celular también. A todo va por ahí. Así es. Para que no se nos olvide que también Internet y celular, más adelante lo explicaremos, también fueron en temas de concesión. Eso no es menor, eso es un tema importantísimo. Es que aquí la gente cree solamente radio y televisión. Ese es un tema importantísimo. Dale pues. Entonces, la Constitución, en el artículo 121, inciso 14, y en el subinciso 3, dice que no podrán salir de control del Estado, del dominio del Estado, dice los servicios inalámbricos, y eso se entiende que es el espectro electromagnético. Entonces ya está dilucidado, o sea, eso le corresponde al Estado, así como la misma Constitución dice que el subsuelo es del Estado, y dice también la Constitución que la única manera en que los particulares puedan ejercer algún tipo de administración, de propiedad, de dominio, de usufructo, de disfrute, de utilización, de ese espectro, así como el subsuelo, es a través de una concesión. Entonces, eso es lo que dice la Constitución, ¿ok? Allá en los 50 del siglo pasado, 54, 58, por ahí, estamos hablando hace más de casi 70 años. ¿No? Sí, 70 años. Se aprobó la ley de radio y de radiodifusión y televisión, alguna cosa de eso. El título por ahí anda, creo que es de radiodifusión. Y ahí se establecieron los cánones para el uso, para el disfrute de un particular, de una concesión que se le otorgó. Y en aquella época era muy sencillo, alguien quería aplicar una concesión, llegaba, llenaba un formulario y el Estado, el gobierno, le otorgaba, o sea, el uso, pagando ese canon, usted use en forma exclusiva ese ancho de banda que le permite transmitir su señal. Pausa aquí un momentito, no en el programa, sino pausa acá. Tengo entendido, Otto, a lo que hemos leído en ese batallón de cosas, que ese canon de 1958, que fue el que yo leí, pues no creo que haya sido otro, es el que no se ha ido en ningún momento actualizado hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. O sea, es que el mismo que canon. 75 años se ha pagado el mismo canon en colones. Ajá. Y es que eso también es importante porque eso quiere decir que ni siquiera ha tenido una variación por el índice de precios del consumidor, por inflación, nada. El mismo monto de hace 75 años, quien haya tenido la concesión de radio o de televisión. Así es. Okay, eso es verdad. Eso es correcto y eso es tangible. Eso es claro. Sí, y ahí está demostrable. Son 3 pesos lo que se pagan hoy los concesionarios por el uso de su frecuencia. Pregunta acá, Otto, antes de venir al año 2000 y para adelante. Al 2008. O sea, 2008, pero en el pasado, tú que estuviste ahí en la política, incluso, vamos a decir, en los años 90, no hubo ningún intento, acercamiento, ajuste, corrección, o sencillamente era algo que no estaba nunca en el radar. No, sí estuvo en el radar. Yo me acuerdo haber participado en alguna de esas campañas en las que estuve involucrado. Siempre hay una visita a medios de comunicación, en la Cámara Nacional de Radio, en la Cámara Nacional de Televisión y todo, y siempre surgía ahí el tema, miren, hay un tema que ustedes tienen que resolver, hay que redactar una nueva ley de radio y televisión con la actualización de los montos que se pagan del canon
Eso hay que impulsarlo en la Asamblea Legislativa. Y yo les hago la invitación a que ustedes pongan a la gente de ustedes a redactar eso con las mejores prácticas que hay en la región, porque el día de mañana alguien podría venir desde el Ejecutivo y sacar a relucir que ustedes pagan 3 pesos y luego impulsar una legislación que sea muy gravosa para ustedes. Eso lo dije hace no sé cuántos años, visitando a estas empresas. En el 2008, aquí viene eso, es un punto de inflexión importante. Cuando se da la discusión sobre el TLC, hay una parte en la discusión sobre el TLC que nuevamente se resolvió en un referéndum, pero asociado a eso está el compromiso de Costa Rica, si quería formar parte de esa zona de libre comercio con los Estados Unidos, de reformar su legislación en varias áreas. Una era el de abrir el monopolio que tenía el ICE en telefonía móvil. Entonces, para eso necesariamente había que aprobar una ley de telecomunicaciones que mandara a ordenar el espectro para liberar anchos de banda, para sacarlos a licitación. Y me acuerdo en el 2008 que cuando dicen vamos a hacer esto, ¿y quién lo hace? Crearon la Superintendencia de Telecomunicaciones, porque antes de pasar a eso había que crear la Superintendencia de Telecomunicaciones. La Superintendencia de Telecomunicaciones, que hoy la conocemos como SUTEL, tuvo que redactar los benditos, ¿cómo se llama estos? Carteles, pliegos de condiciones. El ICE agarró en aquel momento, me acuerdo que le metió no sé cuántos alacuartazos a los carteles para allá, carteles acá. ¿Y de qué eran los carteles? Señoras y señores, eran los carteles para licitar 2 frecuencias de telefonía móvil, una por $90 millones y otra por $110 millones, me acuerdo, en el cual Telefónica, esta empresa española, y la telefonía Claro, que es la mexicana, me corrige acá, fueron las que pusieron, justamente, llenaron los papeles, por decirlo de una manera. De hecho, me acuerdo que ahí habían colocado, igual me corriges, si había Bell South y Telecom, que la gente decía que iban a entrar acá porque estaban unas en Panamá, otras estaban en Nicaragua. Al final, una pagó 90 millones, que fue Telefónica, y Claro pagó 110, y si no, fueron al revés, por esa concesión por una gran cantidad de años. Aquí venga la pregunta, Otto. ¿Cómo, antes de irnos a la pausa, por supuesto, cómo era el otorgamiento de concesión antes del 2008? O sea, lo hacía el gobierno, lo hacía el ministerio, creo que el Ministerio de Gobernación o alguno de esos, alguien solicitaba y le daban la concesión. Otras estaban asignadas hace muchísimos años a entidades públicas, como el ICE. El ICE, usted tiene este ancho de banda para que usted lo use. A Raxa, inclusive una hija del ICE, se dice, usted tiene este ancho de banda para que usted lo utilice. Y básicamente, por leyes específicas se le dieron también concesiones al Sistema Nacional de Radio y Televisión, a SINART, se le dieron concesiones a la Universidad de Costa Rica, y creo que otras UNED o unas universidades tienen frecuencias asignadas por leyes especiales. Les dicen, usted no tiene que pagar nada, aquí tienen estas frecuencias para su disfrute. Señoras y señores, vamos a ir a la primera pausa del programa y vea que estamos haciendo esta explicación de forma pausada para que usted tome nota y vaya sacando las conclusiones de todo esto que está sucediendo y que definitivamente ha causado un revuelo en las últimas 2 semanas. Pausa, la primera del programa, y ya volvemos. Seguinos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Good, Daniel Suchar Sommer, A Doble Nudo.
luchamos y resistimos es porque nos decidimos a enfrentar la corrupción. Andrés Manuel López Obrador. Señoras y señores, aquí estamos en el segundo bloque de A Doble Nudo. Les traigo una primicia. A Doble Nudo va a tener una transmisión especial a partir del 1 de diciembre hasta justamente la semana antes del 1 de febrero, que son las elecciones en Costa Rica. Fuego cruzado, o sea, así como escuchó bien. Es desde el restaurante Fogo, que vamos a estar transmitiendo todos los lunes a mediodía con entrevistas en vivo con algún candidato o candidata presidencial. Y digo candidata porque justamente el lunes arrancamos ese nuevo formato. Pero qué interesante, el Fuego Cruzado lo vamos a transmitir en vivo por Facebook, por el canal de YouTube, por streaming, y luego el programa lo vamos a editar a 1 hora para transmitirlo por Canal 38 OPA, jueves a las 10 de la noche, y luego por toda la red de cable, las regionales y nacionales, hablando de frecuencias, ¿verdad? El fin de semana entrante. Para que se den cuenta que es 2025, 2026, estamos en otro momento. Pero bueno, vámonos al momento del 2008, Otto, porque creo que aquí hay un punto de inflexión claro, y es que la génesis de la SUTEL, que tiene que ver con el tema de las telecomunicaciones desde el punto de vista de Telefónica en su Movistar, me acuerdo, y Claro. ¿Y qué pasa con radio y televisión? O sea, ¿cómo quedó eso ahí? Porque algo tiene que haber sucedido. ¿Qué competencia se le dio a la SUTEL para ver esto, ¿no? Porque sí, la SUTEL es la que tiene las competencias para ordenar todo el espectro radioeléctrico. Eso es una competencia de SUTEL. Nuevamente, ¿qué es lo que busca? De que no haya interferencia de una frecuencia con la otra, que si alguien tiene una frecuencia, que la use, si no la usa, se la pueden quitar. Megahertz, otras que son más largas, se las pueden quitar, porque la idea es que, como eso es un bien limitado, entonces que tenga el mejor uso para todos los costarricenses. Y entonces, bueno, ahí se reservaron algunas frecuencias para qué sé yo, para policía o para la Cruz Roja, etcétera. Y luego, en la parte de radio y televisión, se les dijo: miren, las concesiones de ustedes, conforme vayan venciendo, se van a ordenar el espectro. En algún momento, inclusive en televisión, se tomó la decisión de pasar de analógico a digital, y entonces se abrieron más opciones para que hubiera más actores dando contenido. De hecho, los televisores ya digitales tienen canales, voy a decir un random, 49.1, 49, que parecen como frecuencias de radio, pero en realidad también son de parte de esta frecuencia digital que está teniendo televisión. Eso fue, creo que 2014, 2016, fue hace poco. Sí. Va a abrirse. Pero es parte de lo que se da a partir de las competencias que recibe SUTEL con esa ley. Y aquí hay algo muy importante, porque SUTEL, a diferencia de cómo era antes lo manejaba el gobierno a través de una oficinita ahí del Ministerio de Gobernación. Ahora es SUTEL, y SUTEL es un órgano independiente del gobierno de turno. Pero es que independiente, es técnico, es independiente del gobierno de turno. Tú puedes estar de acuerdo o no con la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la RESEP. Tú puedes estar de acuerdo o no. Yo puedo estar de acuerdo o no cómo se calcula la gasolina, cómo se calcula el transporte público, tanto buses como taxis, como la electricidad. Yo puedo estar de acuerdo o no. Pero no deja de ser un órgano técnico. Sí, así es. Órgano técnico desde el punto de vista de gasolina, se le entregan las facturas de un periodo determinado, se hace el ajuste, ya sea para arriba, para abajo, por inflación, dependiendo, y ahí está lo que dice la... No es un brazo político de gobierno, del gobierno de turno, no es un brazo político. Eso es muy importante tomarlo en consideración, porque eso viene de alguna forma a clarificar toda esta discusión que se está dando. Y justamente la RESEP tiene un nuevo bebé. Bueno, el nuevo bebé ya tiene 17, del 2008 para la fecha, tiene 18 años, ya podría ser, que se llama la SUTEL. O sea, ese es el nuevo bebé, ¿no? Por decirlo de una manera, porque el otro está el intendente de energía. Es SUTEL la que puso los precios ahora de estas frecuencias, que definitivamente, y el programa, recuerden, que se llama subasta de frecuencias, y hay mordaza o no. Él pone estos precios. Me parece a mí, de entrada, que hay precios
desorbitantes. O sea, uno ve 300.000, 400.000, 1.000.000, dependiendo. De dólares. De dólares, ¿no? O sea, uno lo ve de entrada. Ahora, mi pregunta, y es una entrevista prácticamente para ti, Otto. ¿Esto es antojadizo? ¿El número se lo inventaron o tiene un respaldo técnico, volviendo a la palabra de un órgano independiente que respalde esos precios? Que esos precios, esos cánones, esos, digamos, lo que cueste la frecuencia. A ver, para que Sutel se involucrara en este proceso de impulsar una subasta y luego definir los precios piso para cada uno de las frecuencias que estaban siendo subastadas. Hay AM, hay FM, y ambas son regionales, regionales, lo mismo en televisión, nacionales y regionales. Eso mismo. Entonces, para que Sutel arrancara se requería una definición de política pública del Ministerio Rector, que es el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el MICIT. Entonces, MICIT llega y dice, Sutel, hemos tomado la decisión de que usted, siguiendo el mandato de la ley del 2008 de telecomunicaciones, que usted saque adelante en el ordenamiento del espectro a licitación, a subasta, las concesiones que ya están todas, las que están venciendo, todas las concesiones que están venciendo, saque a licitación esa vaina. Que de hecho se vencieron el año pasado y hubo una extensión, una prórroga. Ok, pero el precio... Entonces, ¿qué es lo que hace Sutel? ¿Qué es lo primero que hace Sutel? Bueno, empieza a decir, a la pucha, ¿qué precio utilizo? Y entonces cuando lees el documento de Sutel, que es un documento de 60 y pico páginas, pero realmente las que tienen, digamos, carnitas son las primeras 30 y pico páginas de ese documento, pues los otros son anexos de lo que se ha hecho en otros países. Entonces, en ese estudio dice Sutel, en los mercados de diferentes países se utilizan 3 tipos de metodología para llegar al precio, tales y tales. Nosotros consideramos que la más pertinente para utilizar en Costa Rica es una de benchmark, una de precios de referencia de otros mercados. Y entonces, México, si no me equivoco, sí, Perú, Colombia, Chile. Sí. Entonces vamos a hacer una comparación de qué es lo que han hecho otros países en esta materia, cuántas empresas han ofertado, qué rangos de precios de acuerdo a la población que tienen, capacidad de compra, y entran ahí una serie de variables. Entonces, basado en eso, dice, vamos a fijar entonces, y ahí hay un montón de cálculos matemáticos, y fijaron esos precios piso. Esos precios piso, y luego viene un momento donde dice Sutel, bueno, esto no lo puedo imponer de una sola vez, se publican para recibir durante 10 días observaciones de quienes irían a participar sobre esa metodología y esos precios. Ojo, Otto, ahí voy a hacer una pausa. Eso que estás hablando pasa igualito en los precios de gasolina, pasa igualito en los precios de electricidad, pasa igualito, la RECEP tiene la misma metodología. Cuando va a colocar un precio, él pone, señores, esto es lo que voy a poner, hay 10 días o hay 5 días. 10 días daban ahora. Porque dan 10 días para que él se quiera quejar. Sí. Lo puede hacer. Sí, o cuestione la metodología que estoy utilizando. Es que es importante decir esto porque esto que está sucediendo con los cánones, con esto, es un procedimiento que la RECEP hace prácticamente todos los meses. Pero en gasolina lo hace todos los meses, lo que pasa es que no le presta atención. Pero pasa eso, hay un cálculo de precios, va a publicar, antes de publicar en Gaceta, hace el anuncio, hay unos días aquí, alguien se quiere quejar, alguien quiere decir, no procede ninguna queja. Listo, sí, yo lo que siento que pasó también es que los actores, los que están usufructuando de sus concesiones, creo que se confiaron demasiado y no reaccionaron como tenían que reaccionar ahí mismo, cuestionando la metodología utilizada, los países que se están utilizando para comparar el precio piso que se estableció. Ahí se debieron mandar una gran cantidad de observaciones para que Sutel las tomara en cuenta para afinar los precios, porque iban a decir, bueno, es que con esos precios iba a haber estas consecuencias sobre todas estas radioemisoras pequeñas. Yo creo que no lo hicieron, porque luego viene, algunos dirán, no, pero sí presentamos 29 objeciones. Ajá, presentaron 29 objeciones ante la Contraloría General de la República cuando ya el cartel había sido publicado. Aquí viene mi pregunta, Otto, que es que aquí, a ver.
Cuando existe una publicación, cuando existe un proyecto de ley en la corriente legislativa, ya sea en un asunto, en cualquiera de estas comisiones, o que de repente gravita al plenario, hay cámaras que están por todos lados dando su brazo, ¿cómo se llama? Está monitoreando lo que está pasando. Sí. Es más, existen personas hoy en día en Costa Rica, hoy hace millones de años, que te monitorean justamente cómo están los proyectos de ley, cómo está todo eso. ¿Por qué Daniel Súchar? Pues me voy a echar la culpa yo. Yo no vi ese pleito en los últimos 3 meses. 3 meses. Sí, 3 meses. el pleito. ¿O será que yo no me metí en una era? Es que realmente me parece que se esperaron hasta el puro final, ya cuando. El final es cuando ya se llegó la fecha. Viernes 21. Sí, cuando se dio la fecha que tenían para ofertar. Pero sí hicieron. Y sí presentaron, casi hubo 30 apelaciones ante la Contraloría del proceso de licitación. Y la Contraloría dice, cuando las rechaza todas, dice, no, todo está muy bien hecho. Ese órgano técnico okay, que no es político, que le compete por ley de telecomunicaciones hacer lo que está haciendo, lo hizo bien. Entonces, ustedes, todas las argumentos que ustedes presentaron no son de recibo. Eso dice Contraloría. Pero el punto es, me parece que debieron haber levantado muchísimo la voz cuando se hizo la consulta pública, haciéndole ver a la superintendencia y elevando la voz de todos los diferentes actores que con esa metodología iban a haber problemas posteriormente cuando ya saliera, se publicara el cartel para recibir ofertas. Otto, vamos a la segunda pausa del programa. Mordaza o no con el tema de las subastas, usted está tomando nota con lo que estamos hablando. Estamos barriendo paso a paso todo esto y vamos a entrar también en detalles como, y no en algún momento hubo otro proyecto de ley o alguna otra salida. Vamos a ir a la pausa y ya regresamos aquí a Doble Nudo. Seguinos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Gut, Daniel Súchar Sommer, a Doble Nudo. Contamos con parqueo gratuito para más de 80 vehículos, salones privados totalmente equipados, áreas verdes, jardines, zona de piscina, además de una vista panorámica espectacular de la ciudad. ¿Qué esperas para reservar tu evento? La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Abraham Lincoln. Señoras y señores, tercer bloque a Doble Nudo. Estamos hablando sobre la subasta de frecuencias. Ya saben que este programa, al igual que todos los programas, hace 3 años, 8 meses. Vamos a cumplir justamente la semana que viene 3 años, 8 meses, buscando nuestro 4º aniversario. Pueden conseguirlo en las páginas oficiales a Doble Nudo. El señor Otto Guevara Gut, Daniel Súchar Sommer. Bienvenidos y buenas noches a todos los que nos están viendo por Canal 38, Canal OPA, en las cableras de Telered, y por supuesto a todas las personas que nos están escuchando en Spotify y Apple Music. Otto, no hubo o hay proyectos de ley, porque por ahí yo dije, y yo creo que nosotros lo dimos a Doble Nudo, ¿y por qué no era más fácil irse contra un canon contra los ingresos, que es una especie de peaje
que uno puede tener y no hubiese sido más fácil resolverlo por ahí. Sí, creo que el gobierno tuvo la intención, creo que presentaron el proyecto de ley en esa dirección de renovación de las concesiones. Es un proyecto para renovar concesiones, pero cambiando la metodología o estableciendo una metodología diferente para establecer cuánto es lo que le correspondía pagar a cada quien. Y entonces el gobierno en ese momento estaba insistiendo en que fuera un porcentaje de los ingresos brutos. Okay. Entonces, cuando hizo esa propuesta de parte de los actores incumbentes, los que estaban tanto en televisión y radio, decían, pero no, que esto y el otro, porque nosotros le hemos metido una televisora de mucho renombre, se le ha metido muchísimo en programación, en esto, en posicionamiento, en mercado, bla, bla, bla. Entonces, no es lo mismo los ingresos brutos de nosotros que hemos invertido tanto frente a un canal que tal vez no ha invertido absolutamente nada, y entonces a este le está cobrando usted muy poquito, a nosotros nos va a cobrar mucho, con unas inversiones muy grandes que hemos hecho nosotros. Entonces ellos decían, es injusto esto, y por lo tanto rápidamente buscaron aliados en la Asamblea Legislativa y aquello no caminó para ningún lado. Basado en ese rechazo, el gobierno dice, Sutel, ordene esa vaina. Ok, entonces espera un momento. Entonces proyecto de ley sí hubo. Sí, estuvo rodando. Y era un proyecto de ley que era el 7% bruto, al 7% de los ingresos brutos en televisión y 3% bruto a las radios. Entonces ya un minuto, porque hay que ordenar primero vamos a ordenar el programa, antes de ordenar la frecuencia. Entonces sí hubo una alternativa antes de llegar al tema de las subastas ahora. Sí, me parece que 7% de televisoras definitivamente es mucho más diferente a 3% a las radios, pero claro, no era más fácil llegar a un acuerdo en números acá, en porcentajes, no era más fácil. Eso se pudo haber resuelto súper sencillo, solo requería un poco de liderazgo y entender de parte de la Cámara Nacional de Radio y la Cámara Nacional de Televisión, Canartel y Canara, acercándose a las bancadas legislativas y construir con las bancadas legislativas una propuesta que satisfaciera más o menos a todos. Si el monto 7% bruto era muy alto, se pudo dar por eso. A mí me parece que es alto. A mí me parece que 7% sí, claro. Pero rápidamente lo pudieron negociar. No, va a ser 1%, va a ser 2%, lo que fuera. Además, tú puedes poner incluso hasta un piso. Perfectamente. Ellos, y después a lo que voy es, ellos pudieron haber consensuado. Olvídate del Poder Ejecutivo, olvídate de la bancada oficialista. Pero sí, eso no tiene que ver. Nada, por eso, es con los diputados de las diferentes bancadas. Construyen un consenso. Ellos dicen, tenemos 38 diputados, y muy claramente podían sumar los 38 diputados, dejando los 8 del oficialismo a un lado. Ellos más tienen 49 diputados. Con esos 49 diputados pudieron haber aprobado el proyecto, donde todo el mundo estaba contento. Se renovaban las concesiones, se establecía un plazo largo de las concesiones, se establecía un nuevo canon, se aprobaba. En el escenario que el gobierno dice, no me gusta, porque ustedes diputados le bajaron mucho el monto, y entonces lo voy a vetar, lo veta, regresa y lo resellan con 38 votos. Así que tuvieron ellos en sus manos la posibilidad de resolver eso. No lo hicieron. ¿Qué le queda al gobierno? Cumplir con el mandato de la ley de telecomunicaciones. Hay que ordenar el espectro, vencen las concesiones, no se pueden renovar en automático, así que haga la subasta. Ok, vamos a ir al día después. Porque yo creo que aquí todo el mundo también quiere saber, ok, ya el pleito está y aquí hay 25 oferentes, 4 televisoras, o por lo menos eso fue lo que yo leí en noticias, 4 televisoras y 21 radios, ¿no? Indistintamente cuáles han sido. Mordazo no, porque también es el tema nuestro. A ver, espérate un momento, nosotros estamos pasando esto por Facebook Live y nosotros lo tenemos en las plataformas y nosotros este programa lo tenemos en TikTok, etcétera, etcétera. Ajá. O sea, a ver, si hubiese sido a rajatabla de no tener la internet o de no tener este tipo de democratización de información, mira, ahí uno pudiera empezar a pensar justamente en esa respuesta, pero es que ahora tienes un montón de cosas. Ahora, es más, tú quieres escuchar música reggaetón, vas a Spotify y te lo bajas. Así es. ¿Sí o no? Es más, a nivel de formación de opinión. Espérate un momento. Y Apple Music también. Y opinión de dónde, en Spotify. Es más, tú puedes ver escuchar este programa. Es más, a nivel de formación de opinión, porque mucho se ha dicho que esto afecta y limita la libertad de expresión y entonces es el camino directo a una dictadura, etc.
En Estados Unidos hay un carajo que se llama Ben Shapiro. Shapiro, por supuesto. Ben Shapiro. Ese carajo transmite por YouTube. Tiene millones de suscriptores. Mr. Beast. Ajá, dale, Mr. Beast. O tenés Joe Rogan. El podcast que hace Joe Rogan es tal vez de los más influyentes, a tal punto que Trump casi que le pide a Joe Rogan que lo entreviste para la campaña. Era más eficiente una entrevista con Joe Rogan que ir a uno de los medios de comunicación tradicionales. Te voy a explicar por qué Otto Guevara, Daniel Suchar y todas las personas que están en Costa Rica que tienen algún tipo de masa un poco más acuerpada a nivel de redes sociales, ¿por qué te sirve? Porque los que te siguen, por los que hicieron like, porque los que le hicieron campanita, son tu target. No está a la libre, me explico, no es una bala al aire. Es justamente tu segmento. Por eso es que hoy la gente que crea contenidos con una gran cantidad de seguidores cobra lo que cobra, porque sabe que ese target sí lo va a ver. No es un tema de televisión abierta, radio abierta, internet abierto, celulares abiertos. Por eso es que hoy en día estamos diferentes a lo que puede haber sido en 1954. Sí, ¿Cómo era 1954? No. El que tenía la radio eran 7 personas escuchando un solo radio, así es, porque ni siquiera había televisión. En esa época, por lo menos, muy poquitas, blanco y negro. Y en 1960, cuando empezó a masificarse la televisión, ¿cuántas televisiones había en una casa? A blanco y negro. En blanco y negro, una y bien chiquitica. Una cosita. ¿Y qué hacía la gente? Había 2 canales. 1, 2, ¿te acuerdas? Sí. Es diferente a lo que tú tienes hoy acá. Más bien, nosotros lo hemos dicho aquí y lo vamos a repetir. El 80% de las personas, dicho por la BBC, un estudio que hicieron, el 80% de las personas leen, se enteran de noticias vía internet. El otro 20% viendo televisión. Y también debemos recordar, Otto, que la televisión hoy ya no solo viaja por frecuencias abiertas, también viaja por cable. Por cable. Cable. Y hay televisoras que si tú tienes cable, usted tiene cable, hay canales que solo funcionan en cable. O sea, que tú dices, mire, ¿y este televisor de qué país es? No es de ningún país. Así de sencillo, está ahí, listo, se montó en la cablera, chao, listo. Entonces aquí hay muchas cosas. Hay una transformación de la forma en que se transmite contenido. Y entonces acá es algo muy importante porque mucha gente está alegando, es que mire, la gente que vive en las zonas más pobres del país, que no tienen acceso a cableras, por ejemplo, y no tienen acceso a internet. Entonces, y eso es en eso tienen razón la crítica que se está haciendo, pero al mismo tiempo, el gran reto que tienen los gobernantes y quienes aspiran a la presidencia es cómo universalizar el acceso a internet, de tal forma que en todos los hogares, así como décadas atrás, la gran meta era la electrificación de todo el país para que no hubiera un solo hogar que no estuviera electrificado, hoy el gran reto es que todos los hogares tengan internet de banda ancha, porque eso no solo te permite estar informado a través de casi que miles de opciones, por ahí miles de opciones, y entonces metes ahí el tema de educación. Muchas personas van a acceder a educación, a los duolingos que vos haces con tu alemán, que haces te felicito, llegaste a 300 días consecutivos de cumplir. Pues ya llevo 306, ¿no? Bueno, justamente fue el domingo y el jueves 306. ¿Ves? Pero entonces, ese es el gran reto, es cómo universalizar el acceso a internet, porque eso da acceso a todo tipo de voces, en generación de contenido. Te voy a cambiar la versión. Si tú tienes algunos sectores que no está llegando la cablera, dile cablera, papito, ahí tienes la oportunidad de negocio, ahí tienes que buscar, claro, tiene que haber internet, tiene que haber cable, tiene que existir todo este ecosistema, pero la cablera puede agarrar y decir, a ver, señores, yo tengo algo muy fuerte que son televisión, 900 canales, qué sé yo que hay, y ya sé que en este poblado ahí no hay cablera. Sí, yo puedo hacer el esfuerzo. Puede ser que por la cantidad de gente no sea rentable para la cablera, pero hay que ver, hay que sacar números. No, pero es que aquí viene la otra parte.
Esos 10 millones de dólares que ingresaron, que van a ingresar ahora producto de las ofertas, esos van a Fonatel. Fonatel tiene ahí la plata de las concesiones que se pagaron, las que mencionaste vos por la telefonía móvil. Pero además, todos los años, las empresas supervisadas por Sutel tienen que pagar un montón de plata por el uso, por el canon de uso del espectro. Entonces, no solo por la concesión, es por el canon de uso del espectro a un montón de actores. Entonces, ese canon, ese fondo ha ido creciendo de una forma extraordinaria. Ahí hay una buchaca de plata que con eso lo que se busca es, a través de Fonatel, subsidiar precisamente el tendido de conectar un pueblito ya muy alejado, donde tal vez por masa de suscriptores de una televisión por cable no es rentable, pero entonces con ese fondo lo hace por internet, o ya sea mete internet satelital o extiende el cable, un cable neutro, para que a través de ese cable neutro diferentes cableras puedan también competir ellas para brindarle el servicio a las personas en los lugares más alejados del país. Hay tantas cosas que se pueden estar sacando. Lo que quiero yo acá también es aterrizar un poco las oportunidades que hay. O sea, porque también, a ver, el canon me parece que es caro. A mí me parece que es caro. Pero si yo empiezo a ver los canon ya repartidos en, ¿cuánto es? 25 son 25 años. Son 15 renovables con una extensión de 10 años, 25 años. 25 años. Entonces tenés que tomar eso y dividirlo entre 25. Entre 25. Y 25 entre 12 para saber cuánto es lo que tienen que pagar mensualmente. Entonces uno dice, espérate un momento, porque existe también otra alternativa que son los financiamientos. Tú puedes tener el financiamiento. O sea, a ver, vamos a decir, voy a darte un ejemplo, voy a poner números rápidos. Usted tiene 25 años. Y vamos a decir que la frecuencia son 250,000 pesos, $250,000. Si usted agarra $250,000 y lo divide entre 25, le da $10,000 mensuales, $10,000 anuales. Esos $10,000 anuales, si yo lo divido entre 12, te da $800. A ver, mira. 800, o sea, si ya lo veo yo a largo plazo, en algo que tú estás haciendo, que es tu negocio, que es tu negocio normal, que es tu negocio. Entonces vos decís, bueno, mira, yo vendo pauta por aquí y por allá, y bueno, con esa pauta que vendo, pago muerto y risa esos $800 al mes. Claro, pero para eso es que también tenemos que entender que muchos de estos negocios ya iban de salida. Bueno, entonces por eso. Vamos a ir de salida en este último bloque, en este tercer bloque. Vamos a la pausa y ya regresamos y nos vamos a explicar eso, Otto. Eso y también alternativas para algunas que son radios especiales. Pausa y volvemos aquí en AW. Seguinos en nuestras redes sociales. Otto Guevara Good, Daniel Suchar Sommer, A Doble Nudo. Nada va bien en un sistema político en que las palabras contradicen a los hechos. Napoleón Bonaparte. Señores y señores, cuarto y último bloque del programa, subasta de frecuencias, ¿mordaza o no? Y es una pregunta en la cual hemos visto a lo largo de las últimas 2 semanas hablando muchísimo, y de hecho no solamente que se ha hablado, sino que también los candidatos presidenciales han aprovechado esta situación para hacer leña al árbol caído, podríamos decir. Bueno, para achacarle culpas al gobierno, atacando a la candidata del oficialismo, atacando a Rodrigo Chávez, atacan a la candidata del oficialismo. Entonces es la culpa es de Rodrigo Chávez o lo que fuera, cuando nuevamente aquí hay que hacer una separación entre gobierno y Sutel, es un órgano técnico.
tal vez la responsabilidad que tienen ellos gobierno, es haberle instruido a Sutel que hiciera ya este proceso y que el proceso quedara tiempado para que culminara la adjudicación o la apertura de sobres y todo en plena campaña electoral. Pudieron haber esperado un poquito más. Recordemos lo que hablamos hace 2 bloques atrás, que también hubo un tema en el 2023, preparando 2024, lo que hicieron fue que lo extendieron al 2025. Había que hacerlo sí o sí. Otto, dijiste que en tu subjetividad, vamos a decirlo así, habían algunas instituciones, organismos, compañías que también iban de salida, ¿no? Sí. A ver, hay actividades económicas que van de salida por la realidad tecnológica que se está ahí poniendo. Vamos a ver, vamos a entender esto, porque yo creo que es importante. A ver, hoy en día, y nosotros hicimos un programa sobre esto, el alcance que puede tener un creador de contenido es muchísimo más, no solamente efectivo, sino mucho más largo y profundo que lo que puede tener un medio tradicional. Eso te lo dicen en todos los países, porque eso no es un fenómeno de Costa Rica, es en todos los países. Entonces, ¿cómo se informan las personas hoy? Hablando de libertad de expresión, de tener acceso a la información, cada vez menos por radio, televisión y prensa escrita, y cada vez más por lo que ven en las redes sociales en las redes sociales y por los generadores de contenido que siguen. Yo personalmente, yo no uso prensa escrita. Prensa impresa. Disculpa, me retracto. Es prensa impresa. Ajá. Es más, a veces que llego a casa de mi papá y la tiene ahí porque a él le gusta. Yo, cero impreso. Todo tiene que ver. Abro mi computadora, ahí están los websites. Y bueno, obviamente muchos de ustedes saben, al igual que yo sé de ti, cuáles son los websites que uno usualmente retuitea, utiliza. Y que nosotros en A Doble Nudo, en el boletín de A Doble Nudo, nosotros revisamos todas las plataformas digitales y de ahí extraemos las noticias que luego compartimos con nuestros seguidores. Okay. Luego tengo el alcance más importante de Daniel Súchar es a través de videos. En el caso tuyo también. Sí. Un video, todas entrevistas de Libre por Elegir, antes de Otto Live, Daniel hablando con Daniel. Era donde uno prácticamente le llegaba más íntimo a las personas. Ya no era. Eso también ha cambiado, ha dejado algunos medios de comunicación, medios de forma de informarse atrás. Lo vamos a ver con el periódico La Nación, que ha sido el periódico más, vamos a decir, el más tradicional. Yo cuando venía a Costa Rica a visitar a mis abuelos hace 40 años... Era un periódico gordote. Gordote, que mi abuelo era... Y anuncios, anuncios clasificados y todo. Hoy no, hoy son muy delgaditos con muy poquito anuncio. Lo mismo, ves La Extra, el impreso, muy poquito anuncio. La República se logró reposicionar y la República le está apostando mucho a lo digital. Entonces, eso a nivel de prensa escrita. Entonces vos ves el cambio de la pauta. Y entonces vos ves inclusive pauta ya en televisión, un anuncito en televisión es muy caro, entonces dice, no, pero en lugar de meter un anuncio en un programa de televisión tal vez de alto rating, mejor con ese dinero hago una campaña masiva en redes sociales, pero donde yo puedo además segmentar muy bien mi mercado, porque mi producto va para un mercado en particular, mientras que la televisión le llega a mucha gente que no me interesa llegarle. ¿Ves? Entonces está cambiando la forma en que los anunciantes buscan llegarle a potenciales consumidores y ya no están utilizando los canales tradicionales. Y ahí es donde el Internet se vuelve fundamental, y por eso el gran reto a nivel de política de Estado es lograr que en todos los hogares haya Internet de banda ancha. Ahora, Otto, una cosa que leí, porque nos quedan 6-7 minutos del programa. Hay dos cosas. Uno, un proyecto de ley que fue presentado el pasado lunes, hace unos 3 días atrás, lunes o martes, no me acuerdo, por el señor Fabricio Alvarado, que tiene que ver con estas radioemisoras, las frecuencias para radioemisoras religiosas, ¿no? Y por el otro lado, Otto, hay un par de comentarios que rescato rescato significa que lo vi y lo traigo acá. Esa frecuencia es del que la usa o el que la concesiona. Y es que aquí es un tema, porque a veces creen, no, es que esta es mía toda la vida, es la que yo he tenido toda mi vida, no sé qué, no sé cuánto. Y lo de la
lo del proyecto de ley de las religiosas. Te la dejo las dos para que le hagas una. No, básicamente. Y te voy a dar mi opinión. Pero nuevamente, el espectro electromagnético es del Estado. Entonces no hay tal que es mío, no, es del Estado. Lo puede utilizar un particular bajo un contrato de concesión. Entonces, ese contrato de concesión tiene características casi de propiedad privada. Entonces, es el dueño de esa concesión y puede buscar entonces la protección de Sutel si alguien le invade su frecuencia. Que es lo mismo, a ver, voy a hacer es lo mismo que ahora Juan Santamaría, que lo tiene un concesionario. Sí. Hoy, o APM. APM lo tiene un concesionario. Ruta 27 lo tiene un concesionario. O lo que va a suceder allá con la explotación del oro en el subsuelo de allá. ¿Cómo no? Es una concesión. Concesión. Entonces, es un alquiler. Sí, es un alquiler. Claro, se llama concesión, pero es un alquiler. Al final es un alquiler. No es tuyo, pero tú te estás asegurando que por tantos años vas a hacer un uso exclusivo de eso bajo ciertas condiciones que vienen en el contrato de concesión. Claro. No puedes hacer lo que te dé la gana, tiene que ser bajo ciertas reglas. Bueno, por eso es que la concesión de Telefónica y la concesión de Claro son: te pongo esta plata y telefonía móvil va conmigo ahí los próximos 30 años. Bueno, que ya se comieron ¿qué? Aprovechando, hace poquito Sutel sacó otro concurso. El concurso también para 5G. Sí, y claro. fue Sutel quien igual promovió el concurso. Participaron algunas empresas para un ancho de banda, una parte del espectro radioeléctrico que les permite a ellas transmitir en 5G, ya en 5 generación, para lo que es efectivamente el tema del Internet. Vámonos al tema de las radios de tinte religioso. Vamos a decir eclesiástico, no religioso. Hay un proyecto de ley que pone el señor Fabricio Alvarado. ¿De qué se trata eso? Todo rápidamente. No tuve tiempo de leerlo. Nuevamente, es un proyecto que busca lo mismo que ha sucedido con las frecuencias que se le han asignado a las universidades, que se le ha asignado en su momento al CINAR. Es por ley decir, mire, esta frecuencia le corresponde a ustedes y no van a pagar. Eso sí, entonces el proyecto Fabricio dice: usted no puede lucrar con esto, es para que usted lleve su mensaje de valores, su mensaje vinculado a su credo religioso, lo que fuera, pero no es para lucrar. No es que usted ahí luego va a ponerse a vender pauta y todo lo demás, no, es para... Que tampoco eso me suena que va a saturar, porque ¿cuántas habrán? No sé, pregunto yo. No es que van a haber 70, 80, que la frecuencia se va y es de radio. Sí. Y posiblemente ahí tiene que haber algunas FM y otras AM. Sí, así es. Pues yo ahí creo que también hay que bajarle 2 rayitas a la ansiedad en esto. Otto, yo no estoy viendo argumentos de mordaza. No. Lo que yo estoy viendo más es una mala interpretación de las cosas que han sucedido a lo largo de los años, y que lamentablemente por un tema de ideología latina hemos dejado todo para el final. Y cuando ya vino el lobo, ahora nadie sabía que venía. Eso es lo que veo. Ese es el resumen del programa de hoy. O sea, el resumen del programa de hoy, porque si empezamos el programa hablando en 1958, nos movimos a lo largo de 7 décadas, 6 décadas, llegamos al 2008. La génesis de la Sutel, que es un órgano técnico, casi que estoy haciendo el resumen del programa, órgano técnico que se creó justamente debido al TLC con Estados Unidos y República Dominicana, Centroamérica y todo el mundo. Y luego este lugar, esta institución técnica, hoy en día te está diciendo: yo, por mandato de ley constitucional. Es Constitución y la Ley General de Telecomunicaciones, y luego el ministro rector dice: mire, tiene que hacer esto. Estoy haciendo esto. Y me tocó hacer un benchmark que fue la única forma para yo poder determinar cuáles son las matrices de esta subasta para poderlas colocar. Y que hice consulta, que se hizo consulta pública. Que en esa consulta no hubo tal vez la oposición fuerte diciendo: mire, es que si usted sigue adelante con eso, todas estas radioemisoras rurales no van a poder pagar eso. Y entonces, mire, sensibilice para buscar una metodología que posibilite que algunas radioemisoras puedan pagar, puedan pagar un precio actualizado de lo que venían pagando, para que siguieran transmitiendo allá en sus regiones. Otto, y por supuesto metimos dentro de esta explicación
que hubo un proyecto de ley, una iniciativa de proyecto de ley que buscaba que en vez de llegar al tema de las subastas de concesiones o de frecuencias, había simplemente un ajuste en el canon con base porcentual, ya sea de radio y de televisión. Sí, También basado en ingresos brutos, que ellos pudieron haber conjuntado 38 voluntades que estaban allá dispuestas, pero requería un activismo de parte de los que iban eventualmente a ser afectados por este proceso, para que allá sacaran ellos el proyecto de ley. No lo hicieron. Bueno, y ahora eso ya también pasó, ya no podemos llorar por la leche derramada. Yo te voy a decir una cosa, la concesión está de Cruzitas, que lleva un 5% sobre los ingresos brutos. ¿Te acuerdas que es 5% extendible a 7? Ajá, ¿sí? Ese 5%, eso es piso. Ese número mágico del 5 me hubiese parecido perfecto si se hubiese hecho acá. ¿Me entiendes? Porque tú dices, el 5 aquí, más bien te negocio el 5 aquí, te negocio el 5 aquí y saca 2 paros un solo tiro. Es un tema que uno tiene que pensar. Otto, ya para terminar, ¿cuáles son los pasos que siguen? O sea, ya se abrieron los sobres, ya van a estar acá. Obviamente, para mí, creería yo que los 25 que ofertaron ya tienen su concesión lista. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que ya se desconecten los que no ofertaron? No es que mañana se desconectan, van a poder seguir operando algún tiempo hasta que el gobierno finalmente firme el acto de adjudicación de los concesionarios nuevos. En ese momento, casi que Sutel tiene que desconectar el resto. Mientras tanto, los diputados podrían correr para aprobar algo, dándole un procedimiento extraordinario y rapidísimo. Pero estamos en sesiones extraordinarias, está complicado, tendría que el Poder Ejecutivo estar de acuerdo. De lo contrario, tendrían que esperar al periodo que va de febrero a mayo. Señoras y señores, marzo y abril. Señoras y señores, estamos llegando aquí al final del programa. Como se dio cuenta, eso es un programa estrictamente educativo. Usted puede verlo, escucharlo, repartirlo, compartirlo y darse cuenta justamente de todos los argumentos que acabamos de explicar. Señores y señores, muchísimas gracias. Otto, muchas gracias. Gracias a vos, Daniel. Gracias a ustedes una vez más por su atención a este programa. A doble nudo. Chao, chao. Chao, chao.